Yo creo que la mayoría hizo muy bien la hora pasada, a pesar de que era la primera hora después del almuerzo. Hubo 2 o 3 que lucharon. Yo veía uno por ahí que cada ratito estaba así, pero lo que yo pensé que más bien que estaba de acuerdo con lo que yo decía. Así que no me preocupó mucho. Según el plan era que tendríamos esta tarde 2 temas. Este sería el último. Yo lo que voy a hacer, con permiso, con el arreglo con el pastor, voy a cortar tal vez un poquitito porque quisiera presentar 2 en vez de 1. Uno extra, pastor, por el mismo precio, no hay problema. Yo descubrí hace bastante tiempo que cuando uno habla de la gracia de Dios y habla de la fe y pone el énfasis en eso, a veces hay personas que se inquietan. ¿Y qué pasa con la ley? Inclusive en el recreo que tuvimos ahora hace un momentito, un hermano me dijo que, ¿cómo es eso? Hablamos de la fe y estuve hablando con un hermano bautista y me dice que todo lo que es necesario es tener fe en Cristo, aceptar a Cristo y que después nada más. Somos una vez salvos, siempre salvos. Y a veces alguna gente se confunde. Así que yo quisiera hablar un poquito más bien esta tarde. ¿Cuál es la relación que existe entre la gracia y la ley? Porque al fin de cuentas, la ley fue dada por Dios. Es santa, es justa, es buena. La gracia es el camino de la salvación. ¿Cómo se relacionan? Yo creo que a veces el problema es que, como en todas las cosas, es fácil irse a los extremos, como el péndulo. Y hay personas que ponen el énfasis en la ley. Y parece que la ley es todo. Los mandamientos, guardar la ley, la ley, la ley. Y cuando una persona pone su confianza en la ley, eso teológicamente se llama legalismo. No hay salvación por medio de la ley. Pero hay otras personas también que ponen su énfasis casi exclusivo en la gracia. Cree en Cristo y nada más. Un autor que yo tengo un libro de él, a eso le llama gracia barata. Y entonces, ¿cómo es la cosa? Debería haber algún lugar por aquí, un término medio, donde la ley y la gracia se encuentren. Si Dios es el autor de las dos, y entonces quisimos tratar de ver esta tarde. Nosotros normalmente en nuestra historia nos hemos inclinado más a este lado, la ley. Desde el principio, Apocalipsis 14:12, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y no mucho más. El tema que yo hablé esta mañana, justificación por la fe, saben ustedes que en los primeros 44 años de nuestra iglesia no hay ni un artículo en ninguna revista, nada, que alguien haya escrito sobre justificación por la fe. Porque en ese tiempo el énfasis era más duro en la ley. Nuestra iglesia comenzó, digamos oficialmente, en el año 1000, ¿cuánto? 44. Y uno se sorprende porque no había adventistas antes. Los primeros miembros de que se reunieron después del chasco que pasó venían de otras iglesias. No había iglesia adventista el séptimo día antes. Y nosotros, por algunos años después de 1844, no éramos adventistas del séptimo día. Éramos adventistas del primer día, porque se guardaba el domingo. Recién por allá, unos 5 o 6 años más tarde, apareció la luz del sábado y eso entusiasmó a la iglesia. Y de ahí se descubrió Apocalipsis 14:12 y 14:12 fue por 44 años, hasta 1888, todo en este tiempo. El texto preferido en la iglesia que se oía por todos lados era Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cómo entendía? Yo decía que no había ningún tema sobre justificación por la fe antes del 88, y durante estos 44 años el énfasis era en la ley.
la ley. A mí me sorprende un poco, pero es maravilloso cómo Dios fue guiando a la iglesia. Por estos 44 años, la gente creía... Yo esta vez le voy a leer un par de cosas que escribieron algunos de los pioneros, de los primeros adventistas. Yo mencioné esta mañana que Bates había escrito, uno se salva guardando el sábado. Pastor Uriah Smith, ¿oyeron hablar de Uriah Smith? Fue el editor de la revista adventista por muchos años, los primeros pioneros. Él escribió, el plan de la salvación tiene por objeto colocar a cada individuo de la raza humana bajo su propia responsabilidad en cuanto a lo que tiene que ver con su destino futuro. Y entonces ahora, Cristo murió para el perdón de los pecados pasados, pero ahora cada uno depende de sus propios méritos. En otras palabras, ellos entendían que cuando una persona acepta a Cristo, digamos aquí está, aceptó a Cristo, y aquí la fe en Cristo hace que todos los pecados sean perdonados del pasado. Pero ahora, de aquí en adelante, es las obras. El Señor me salvó y ahora Él me capacita para hacer buenas obras y vivir, y al último somos salvos por guardarla. O sea, la salvación era de veras 50-50. El Señor, cuando le acepto, cubre el pasado, eso es por la fe, por la gracia de Dios, y ahora es la obediencia a los mandamientos de Dios. Y somos salvos por obedecer. Yo tengo bastante que Él escribió, pero no quisiera detenerlos mucho con eso. Así que ese era el panorama. Por 40 y pico de años eso enseñamos. Ustedes oyeron hablar, me imagino, de esta reunión en 1888 en Minneapolis. ¿Cuántos oyeron hablar de Minneapolis? ¿No mucho? En 1888 hubo una reunión de la Asociación General donde se discutió y dos pastores empezaron a predicar sobre justificación por la fe, que fue nuevo para mucha gente que nunca había oído. Y entonces ellos, la novedad de 1888 fue que la justicia de Dios cubre no solamente el pasado, sino también el presente, porque nadie puede ganar la salvación con sus buenas obras o mantener la salvación por las buenas obras. Y desde aquí, desde este año 1888, la Iglesia Adventista empezó a hablar más sobre justificación por la fe, sobre la gracia de Dios, etc. Y por supuesto la ley siempre en su lugar. Y esas son nuestras raíces. Nosotros empezamos con un énfasis muy fuerte en la obediencia a la ley, que nos distinga de los demás porque somos los únicos que guardamos la ley. Y creo que nosotros todavía a veces en algunos lugares reflejamos bastante eso. Por lo menos yo viajo bastante, hablo con mucha gente y leo lo que otra gente piensa de nosotros. Y normalmente, como decíamos ya, nos conocen por guardar la ley. ¿O no? La ley, los adventistas son legalistas, los sabatistas, los adventistas guardan el sábado, los que no comen esto, pero la ley, somos conocidos por la ley. Y tenemos ese problema en un sentido, y la dificultad está cómo es la cosa, cómo armonizamos eso. Pero ¿saben ustedes una cosa que yo descubrí? Que aquellas personas que nos critican a nosotros y que dicen que la ley se acabó en la cruz. ¿Ustedes oyeron hablar alguno de ellos? Creen en Jesús, la ley ya se acabó, que creen en Jesús, una vez salvo, siempre salvo. Yo descubrí que esa gente también tiene problemas con la ley de Dios, porque ellos en la práctica no creen que la ley se acabó del todo. Déjenme contar una experiencia que tuve ya hace unos 15 años, tal vez. Me tocó ir a Jamaica a enseñar una clase allí de la extensión del seminario. Y asistí 4 semanas casi, lejos de casa. Y entonces asistí a la iglesia de la universidad ahí, del colegio. Y el último sábado que me tocó estar allí, quise ir a otra iglesia y quise ir a la iglesia de Mandeville. Me quedaba caminando unos 45 minutos donde yo estaba. Y me gusta caminar, así que me levanté temprano, me vestí, me perfumé bien y me fui para allá, para la iglesia.
Cuando faltaban unas 3, 4 cuadras para llegar a la iglesia, me detuvo un señor y me ofreció una revista, La Atalaya. Ustedes saben de quién son, los testigos. Y yo era temprano, iba con tiempo, así que quise conversar un poco con él, pero no quise la revista. Dije, no, pues yo iba a la iglesia con la Biblia, no quería llevar la revista La Atalaya a la iglesia. Y le dije que no. Y este señor parece que no lo habían entrenado mucho cómo tratar a la gente. Y cuando le dije que no quería la revista, me dijo, señor, mi responsabilidad es entregarle esto. Si usted lo acepta bien y si no, su sangre será sobre su cabeza. Y me asustó casi. Su sangre será sobre su cabeza, dice. Y yo le dije, pero no, ¿sabe una cosa? Digo, yo aquí a 3 cuadras está la iglesia adventista. Y cuando le dije adventista, parece que le di cuerda. Usted de los adventistas, para usted especialmente es esto, porque son legalistas, pura ley, puro sábado, y la ley dice la cruz. Y me dio como si yo fuera el hijo, me dio duro así. Y cuando por ahí me dio oportunidad de hablar un poco, le dije, mire, sabe que no es así. Usted está equivocado, usted no conoce bien. Yo acepté a Cristo como mi Salvador. Yo sé que mi salvación se la agradezco a Dios todos los días, es un regalo de Dios. Y si ahora que Él me dio algo tan lindo, yo quiero obedecer a Dios, ¿qué problema tiene usted con eso? Yo le obedezco para Dios porque lo amo, porque por gratitud. No, y me dio otro sermón más, que no, que el sábado. Y yo ya quería irme y dije, déjame hacerme algunas preguntas a usted. ¿Estaría bien que yo tenga imágenes en mi casa? No, eso está mal. Y que yo tome el nombre de Dios en vano, eso está mal. Y que yo me arranque con la mujer de mi vecino, no, eso está mal. Y que yo robe, eso está mal. Está mal. Y entonces le dije, ¿cómo sabe usted que eso está mal? Y el tipo me dio una respuesta que me dejó desconectado. Me dice, porque la ley lo dice. Y yo le dije, pero no me estuvo diciendo usted que la ley dice que no, dice, usted sabe más que otros adventistas que hablé, déjeme decir lo que pasó. Lo que se acabó en la cruz es el sábado. Los otros 9 siguen. Y yo digo, ¿sabe una cosa? A mí me parece que si Dios quería 9, hubiera hecho 9 de una vez. ¿Para qué hacer 10? Y después sacar 1. Y entonces, dice, no, tiene una explicación para eso. Porque los otros 9, dice, están mencionados en el Nuevo Testamento. Y eso le da validez otra vez. Y yo digo, ¿pero será cierto eso? ¿No está? Y entonces yo le pregunté, ¿usted guarda 9? Yo guardo 9. ¿Y no es legalista? ¿Y porque yo guardo 1 más, no más soy legalista? ¿Se puede guardar 9 sin ser legalista? Y cuando me dijo él que los otros 9 están mencionados en el Nuevo Testamento, y yo le dije, ¿quiere usted que yo le muestre dónde el sábado está mencionado en el Nuevo Testamento? No, dice que usted se pierde tiempo a hablar. Y dio vuelta y yo seguí cantando para la iglesia adventista. Ellos también, ellos borran gente de la iglesia por violar este mandamiento. Así que ellos también tienen un problema con lo que nosotros a veces tenemos un poco de problema. El apóstol Pablo, o sea, la Biblia es clara que por lo que nosotros hacemos no somos salvos. El apóstol Pablo dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Para redimir a los que estaban debajo de la ley. Estoy nomás leyendo la idea central de algunos versículos. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, porque no estás más bajo la ley, sino bajo la gracia. El fin de la ley es Cristo. Y sin embargo hay otros versículos en la Biblia que parecieran indicar otra cosa. Por ejemplo, no penséis, dijo Jesús, que he venido para abrogar la ley. No he venido para eso. Hasta que perezca el cielo y la tierra, nada va a pasar. El apóstol Pablo, que habla tanto de la gracia, dice, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera. Parecía que debía decir sí. No, en ninguna manera la establecemos a la ley. Y entonces dice todavía, de manera que la ley a la verdad es santa, mandamiento santo, justo y bueno. No hay ni un problema con la ley, es buena. El problema, como decíamos en el estudio anterior, que a veces la usamos ilegítimamente, la podemos usar mal. Después escribiendo a los Gálatas,
El apóstol Pablo pregunta si somos salvos por la gracia y por la fe en Cristo. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y esa es la pregunta. ¿Cuál es el propósito de la ley? Es el punto. ¿Cómo relacionamos eso? La salvación es por la gracia de Dios. En Gálatas parece que entraban a otra gente que enseñó otra cosa y diciendo, ¿para qué sirve la ley? La ley fue para llevarnos a Cristo, para que podamos confiar en Él. La ley me señala que yo no puedo, que soy pecador, que necesito, etc. ¿Sabe una cosa? Yo aprendí algo. Alguien me dijo aquí que leyó un libro, yo tengo otro libro que escribí que se llama De Egipto a Canaán. ¿Alguno leyó ese libro? El Evangelio en el Éxodo. Norma, por supuesto, Norma. El Evangelio en el Éxodo. Y saben, yo estudiando y trabajando para ese libro aprendí algo. Me parece a mí que quisiera compartir con ustedes esta tarde, que me parece que me ayuda a mí a entender esa relación de la ley y la gracia. El pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. No sabemos cuánto tiempo eran esclavos, pero unos cuantos años. No creo que se sabe cuánto tiempo estuvieron de esclavos. O sea, dice que estuvieron 400 años, pero no todos los 400 fueron esclavos. Primero fue la familia de José. José siguió siendo primer ministro, vivió 110 años. Después siguieron sin duda los ayudantes de José. Suponiendo que han sido esclavos 100, 200 años, no sabemos cuánto, eran esclavos allá en Egipto. Y el Señor oyó su clamor, dice el libro de Éxodo, y quiso sacarlos de la esclavitud. Y aquí viene mi pregunta. ¿Qué rol, qué papel jugó la ley en la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia? Eran esclavos, perdidos, el Señor quiso sacarlos. Y mi pregunta es, ¿qué papel jugó la ley en la liberación? ¿Sí? Cayeron esclavos por desobedecer la ley, por el Espíritu, pero así dice que porque dejaron de guardar el sábado. No, yo quisiera ver dónde dice eso, porque no dice eso. Porque eran esclavos no porque desobedecieron la ley, porque la ley no se había dado todavía. Y además eran esclavos porque fueron con José cuando había hambre y José los llevó a Egipto y la descendencia quedó allí después y nacían, como decíamos ayer, en la esclavitud. La ley, el Sinaí, vino después de la liberación. Y entonces la pregunta es, ¿qué papel jugó la ley para la liberación? Ninguno. La liberación fue algo concebido por Dios y ejecutado por Dios. Dios no le dio a Moisés, te voy a dar los mandamientos y ve, enséñale a los esclavos allá a obedecerlos bien y cuando los obedezcan bien, yo los saco. Estarían allá todavía. El Señor los sacó exclusivamente por su gracia. Ellos no les pidió nada que hicieran. Inclusive ellos arrastraban los pies a veces un poco, no querían salir, andaban. Y cuando llegaron frente al Jordán, el Señor le dice, estad quedos y ved la salvación que Jehová hará hoy por vosotros. Y el Señor abrió el mar y pasaron en seco. Toda la gracia, fue todo. Dios no le pidió nada, el registro no dice que le pidió nada más que hicieran que mataran un cordero y que pusieran la sangre en la puerta. Eso es lo que hicieron, que representaba la liberación más grande que iba a dar el Señor Jesús para nosotros, cuando nos saca a nosotros de la esclavitud. Y entonces se abrió el Mar Rojo y pasaron. Pero la cosa interesante es que tan pronto como quedaron libres de la esclavitud, salieron de Egipto, la nube los llevó directamente al Sinaí. Interesante eso. Ahí es donde yo aprendí la lección. La ley vino después de la liberación. El pueblo fue liberado por la gracia de Dios exclusivamente y después Dios los llevó al Sinaí y ahí fueron dados, viene Moisés y le dieron los 10 mandamientos. Y yo entiendo que el Señor les dijo a sus hijos, ustedes no son más esclavos, ustedes están libres. Los saqué porque son mi pueblo, hice un pacto con Abraham, yo los amo, tengo una misión para ustedes. Y dice, yo quisiera ahora que todo esto que hicimos no se pierda. Y yo le voy a dar 2 mandamientos.
Les voy a dar 2 mandamientos a ustedes. Número 1, primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios. Porque los ídolos que adoraban en Egipto no los iba a amar a Dios. Y entonces le dice, como ustedes vienen de la esclavitud un poquitito duritos, yo les voy a explicar un poco qué quiere decir amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios quiere decir A, no tener dioses ajenos. B, no tener imágenes. C, no tomar el nombre de Dios en vano, porque es santo, etc. Y D, como ustedes van a estar ocupados ahora en la tierra aquí, yo voy a seleccionar un día, porque quiero dedicarlo para estar juntos. No les voy a dejar a ustedes que elijan el día, yo lo voy a elegir. Va a ser, pero algunas personas dicen, no, y bueno, cualquier día. No. Dios le dijo, yo voy a elegir el día. Y Él eligió el día de reposo. Eso es lo que quisiera que ustedes nunca olviden. Pero como ustedes van a vivir en sociedad, son un pueblo, son una familia, quiero que se amen, les voy a dar un segundo mandamiento, amar al prójimo. Amar al prójimo. Y por supuesto esa gente, quizá pobrecitos, tanto tiempo de esclavos, que poco sabían de relaciones humanas, de estar entre ellos, y le dijo, entonces les voy a dar, también explicar un poco qué quiere decir amar al prójimo. Amar al prójimo quiere decir empieza por la casa. Honra a tu padre y a tu madre. Después sigue de F, G, H, I, creo que hasta J llegamos, ¿no? Y entonces también no matarás, respeta a la familia, no destruyas hogares. Yo pienso a veces, no creen ustedes, qué lindo fuera el mundo hoy si se respetaran los 10 mandamientos. Y también déjeme cambiarlo un poquitito. Qué linda fuera la iglesia, mi iglesia, si todos respetáramos los 10 mandamientos. Que no hubiera envidias, que no hubiera hogares destrozados porque uno se fue con este y el otro con el otro. Que eso pasa. Qué triste fuera. Pero si yo recuerdo que la ley no fue dada para sacarlos de la esclavitud, fue darle a un pueblo ya redimido para mostrarles cómo debían vivir. ¿O no? Y no es ese el plan para nosotros también. Nosotros no somos salvos por obedecer la ley. Somos salvos exclusivamente por la gracia de Dios. Como lo tratamos de ilustrar con el ladrón en la cruz. Nada pudo hacer siquiera. Y sin embargo, cuando una persona acepta al Señor Jesús y se salva, el Señor tiene un plan para nosotros. Y todo esto aquí es para protegernos, para proteger la iglesia, para protegernos a nosotros como familia. El problema está a veces cuando nosotros le ponemos más importancia a la ley, la ponemos acá, no fue dada para... Pues yo entendería cuando damos estudios bíblicos, cuando predicamos, cuando enseñamos, nunca debiéramos poner la ley primero. El Señor Jesús. Y cuando una persona acepta al Señor Jesús, lo demás sigue por añadidura. Yo tenía un profesor que decía, es un pecado exigirle a una persona que no está convertida que guarde el sábado. Hacemos un legalista más como tenemos suficientes en la iglesia allá. Pero una persona convertida lo va a guardar. Sí, mi hermano. Que la ley es el carácter de Dios y van juntos de la mano. Ajá. No podemos dejar la ley a un lado o a Cristo, son los dos juntos. Y el sábado se dio en el principio cuando Dios creó los cielos y la tierra. Ajá. Pero por 1000 y pico de años no hubo una ley. Y, sí, pero estamos hablando de los esclavos en Egipto. ¿Ya? Por eso, exacto. Pero ellos perdieron, adoraban ídolos. Es cierto. Exactamente, por eso. De acuerdo. De acuerdo. No, y es cierto. Se olvidaron del sábado, se olvidaron... Exacto. Sí, pero los esclavos se olvidaron de eso. Eso es lo que quiero decir. Y cuando Dios decidió sacarlo, le dijo, mire, ustedes se olvidaron, si se lo voy a mandar de vuelta para que lo guarde. No, lo sacó por su gracia y aquí les dio cosas que ellos se habían olvidado.
Ellos no guardaban el sábado. O sea, inclusive cuando Moisés fue a buscar, eran tan idólatras, y cuando Moisés fue al monte a buscar la ley, ellos hicieron un becerrito de oro. Empezaban, ay, tú nos sacaste de Egipto. Hasta ese punto habían llegado, ¿verdad? ¿Qué estaba diciendo yo? Que la ley fue dada a un pueblo que ya había salido de la esclavitud. La ley no jugó ningún papel. Ellos se habían olvidado de la ley. Y Dios, es cierto lo que dice mi hermano, la ley no fue una novedad en el Sinaí, pero era algo que había sido olvidado por mucho tiempo. Y aquí Dios le dijo, esto es para ustedes nuevo, no era nuevo en realidad, pero para ustedes nuevo, y se lo estoy dando para mostrarles cómo yo espero que vivan. Y saben, yo entiendo que una persona acepta a Cristo, decía que en los estudios, cuando una persona acepta a Cristo, las otras cosas siguen más fácil. Yo tuve una experiencia en mi primera iglesia. Mi primera iglesia, cuando ustedes van a Tucson, la iglesia central de Tucson, Arizona, fue mi iglesia, la primera, y yo venía de Argentina muy entusiasmado con lo que me habían enseñado allá. Pero terminé teología por aquí en la sierra. Y un profesor nos decía, tuve un profesor que afectó mucho mi vida, cuando ustedes prediquen el Evangelio, prediquen a Cristo. Prediquen a Cristo, las cosas, el Evangelio, las prioridades, etc. Y yo decidí, me gusta el evangelismo, yo pensaba ser el evangelista, pero Dios tenía otros planes, y yo decidí dar una campaña de evangelismo. Y entonces los miércoles de noche ya orábamos, decíamos, no vamos a hacer propaganda, ustedes los hermanos van a traer a la gente, orábamos ya por los intereses, por la comadre, por los vecinos, por lo que iban a estar allí. Y cuando faltaba un poco tiempo para empezar con la campaña, una hermana, María García, una señora tan linda, dice, pastor, tengo una señora, una vecina por ahí que tiene problemas con su esposo, y yo le dije, mi pastor puede ayudarte. Era católica, y así que yo digo, vamos a visitarla. Y un día la seguía a María con el auto para ir a la casa, y yo pensaba que ella iba a parar y me iba a presentar a la gente. Y cuando sujetó el auto despacito, y cuando pasó, me señaló la casa y aceleró. Y yo me paré ahí y golpeé la puerta, y Carmen, la señora, me atendió. El esposo no estaba. Y yo digo, ¿qué tal si vuelvo en la tarde cuando él quería saludarlo? Y me dijo así, como volví a tardecita y él estaba, Manuel. Y me resultó era muy travieso, muy pícaro. Parece que andaba con sus cosas por ahí. Y entonces ahí mismo acordamos de dar estudios bíblicos. Yo iba a ver todos los martes con mi equipito, me iba de proyecciones que había en aquel entonces, y estudiamos. Y de vez en cuando estaba la mamá de María, de Carmen, que era un poco mayor, y estaba de visita, y cuando yo llegaba ella se escondía. No, ella estaba pensando que alguno me estaba disparando porque no estaba contento con lo que estaba diciendo. Bueno, no estaba en el programa. Bueno, decía que la señora se escondía porque no quería oír nada de eso. Y yo estudiaba con los esposos. Y un día ella estaba planchando en una esquina, todavía la veo planchando en una sala bastante grande. Y nosotros aquí hablando fuerte para que escuchara, pues tenía un poquito de guitarra fuerte. Y nos reíamos porque una camisa la planchó como 20 minutos y se le acababa. Y yo me fui. Otro día vino y se sentó por allá más lejos, y serio, un poco mala. Y nunca voy a olvidar la primera pregunta. Señor, dice, ¿por qué ustedes los aleluya no quieren a la Virgen María? Allá los protestantes le decían aleluya, porque había muchos que gritaban y eso. Y traté de explicarle que no, y que sí, sin decirle mucho. Y ella decía que la Biblia nuestra era diferente. Yo, no, sí, es igual que la Biblia católica. Y un día fui a la casa para llevarle una y ella no estaba. Porque a veces no estaba en la casa de la hija, era porque el esposo la corría, era malo. Y ella no estaba y el esposo me corrió. Yo en aquel tiempo no entendía muchos términos mexicanos, porque hacía poco que volvía de Argentina. Pero algunos que él me dijo no los puedo repetir acá. Me corrió.
Y entonces seguimos estudiando, la hermana Concepción seguía sentada, venía escuchando, le empezó a interesar, y después comenzaban las conferencias. Y yo le dije, empiezan las conferencias, ¿por qué no viene? Escucha. Dice, bueno, que mi esposo me pega, que es malo, y bueno, paciencia. Pero entonces empezaron las conferencias y doña Concepción vino a la primera noche. Y escuchó, la primera noche fue sobre la Biblia. ¿Por qué la Biblia? Y entonces mi tema fue directamente la Biblia, porque la Biblia, y cantamos el cantito ese, la Biblia nos habla de Cristo, porque es Jesús, y hablé de Jesús la primera noche. Y doña Concepción estuvo. La segunda noche no me fue muy bien, ella estuvo también, yo hablé de ¿por qué necesitamos a Jesús? Por la delincuencia, y no estuve muy contento, pero ella estuvo allí. La tercera noche hablé acerca de cómo salva una persona basado en la experiencia del carcelero de Filipo. ¿Qué debo hacer para ser? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y yo le decía, pues, si alguien esta noche cree en Jesús, el Señor lo acepta, y hablamos de eso. La cuarta noche, cuando venían para la reunión, yo estaba en la puerta y entra ella muy humildita, un poco tímida, me dice, pastor, esta noche cuando termina la reunión y se va la gente, yo quisiera hablar un poquito con usted. Y yo ya me preocupé, digo, ella no va a venir más que el esposo. Y empecé a pensar, ¿cómo le voy a hacer para convencerla que siga viniendo? Que el esposo le pega, pues se fiel hasta la muerte, ¿no? ¿Qué le va a hacer? Sigue, no te preocupes. Así que prediqué el tema y salió toda la gente y vino doña Concepción, yo listo con todos mis textos para contestarle. Y doña Concepción me dice, pastor, yo quisiera que usted me bautice. Y yo casi me asusté, no estaba acostumbrado a eso. Y traté de convencer, digo, mire, recién hemos empezado, hace pocas reuniones. Y entonces ella me dice, ¿no cree, pastor, que está tan lindo esto, que lo que yo siga aprendiendo lo voy a aceptar también? Está tan lindo. Dice, ¿sabe, pastor? Yo estoy enferma del corazón. Y ahora que conocí esto, yo quisiera bautizarme cualquier cosa que pasa. Así que lo llevé a la junta de la iglesia. Menudo trabajo me costó convencer a la junta. No que doña Concepción fuma, no, aceptó a Cristo. Porque ella me dijo, doña Concepción, cuando yo le dije, falta mucho, espera, me dijo algo que me hizo sentir tan mal y también me dijo, pastor, anoche me pareció que estuvo tan bien el tema y yo anoche acepté a Jesús. No pude dormir de alegría de que algo pasó y usted ahora no me quiere bautizar. Y faltaba una semana para el bautismo, fue mi privilegio bautizar a doña Concepción. Y después ella a veces venía, a veces no, cuando el esposo no la dejaba. Después nosotros, poco tiempo después, nos fuimos a Montemorelos por primera vez, por allá lejos de hace mucho. Y 4 años después, 3 años creo, 2 o 3, volvíamos por allí para visitar a la familia en California y pasamos por Tucson a ver mi iglesia, pasamos el sábado allí. Y el pastor me pidió que predicara y ahí la veo doña Concepción. Todavía andaba bien para su corazón. Y a la salida abrazándome con los hermanos, y doña Concepción me dice, ¿sabe, pastor, cuántos miembros de mi familia ya aceptaron a Jesús? 17. Un par de años después pasó lo mismo, veníamos otra vez por allí pasando, paramos el sábado allí en Tucson, y saludo a los hermanos otra vez, doña Concepción la veía sentadita como una pasita de uva ya arrugadita, y viene saliendo detrás de ella un viejito, que yo lo conocía, el esposo de ella. Y yo casi no sabía salir corriendo o qué. Y entonces le digo, ¿y usted qué hace acá? Dice, no se puede con esta señora. Y era miembro bautizado de la iglesia. Allá en California hay un pastor que es de esa familia, que fue al colegio y estudió. Y yo aprendí eso. Cuando una persona acepta a Jesús, una persona puede aceptar los 10 mandamientos y el bautismo por inmersión, y si no está convertida, no va a pasar. Pues es una religión verbal, como decíamos hoy. Y guardar la ley para el pueblo de Israel, cuando Dios le dio, no era una nueva esclavitud, era una seña que estaban libres, fuera de la esclavitud, y que ahora Dios quería que vivieran como su pueblo redimido. Hoy decíamos que la ley es buena, ¿se acuerdan? No olviden ese texto, si uno la usa bien. Si uno la usa legítimamente, si la pone sencillamente en su lugar. De paso, hay bastantes textos en la Biblia que dicen obras de la ley y también hay otros que dicen buenas obras.
Las obras de la ley son el legalismo, esas cosas que se hace pensando que lo dejamos contento a Dios. Las buenas obras son aquellas que nacen como en Mateo 25, cuando Jesús dice, alimentar a los necesitados y los demás, esas son las buenas obras. El motivo con el cual hacemos las cosas es lo que da carácter a nuestros actos. La ley sin amor es fría, no salva. Pero el amor sin ley no tiene dirección. La ley nos da dirección. Así que yo creo que nunca tenemos que pedir disculpas a nadie que nosotros, los adventistas del séptimo día, creemos que la ley todavía existe y que Dios espera que la obedezcamos. Pero qué lindo fuera que la obedezcamos motivados porque estamos agradecidos porque Dios nos sacó de la esclavitud. El apóstol Pablo dice tan lindo. Vamos a leer ese texto. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. ¿Lo tienen? Versículo 22. Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. 4 cosas interesantes. Primero, libertados de la esclavitud del pecado. Pero no nos liberta el Señor para dejarnos sueltos. Nos hace siervos de Él, como el pueblo de Israel, el pueblo ahora. Y entonces dice, y ellos tenemos por fruto una vida de crecimiento, de obediencia a Dios. Y al fin, la vida eterna. Así que mis queridos hermanos, no hay ninguna contradicción entre la ley y la gracia. Aquí hay un término medio, aquí, en el medio, donde las dos se unen. Y tal vez hay una palabra que une a los dos términos, y vamos a leerla juntos, Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Déjeme encontrarlo un segundito aquí. Un segundito que lo encontramos. Tienen Gálatas capítulo 5, es en realidad. 5, 6. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Aquí está la fe de este lado, aquí están las obras de este lado, y lo que las une es amor. Es que es tan lindo como Dios hace las cosas. Así que nosotros somos adventistas del séptimo día, creemos en la permanencia de la ley de Dios, pero creemos que la salvación es por la gracia de Dios, que nos hace obedientes, que nos motiva a obedecer. Y por eso decía, yo les rogaría que ustedes dan estudios bíblicos a los vecinos, que le hablen de Jesús más primero. Y si la gente va a preguntar, ¿y por qué guardan el sábado? Guardamos el sábado porque es el momento que nos encontramos con Dios, es lindo. ¿Recuerdan ustedes que Jesús murió el viernes y el sábado estuvo descansando en la tumba? Que Dios creó el mundo en 6 días y descansó en el séptimo. Por eso guardamos el sábado. Porque el sábado es un símbolo de que yo he aceptado a Cristo. Interesante, para mí yo descanso. Y no hay ningún problema con la ley. El problema es cuando la usamos nosotros mal. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Más o menos? Sí. Yo tengo una pregunta farisea, pastor, tal vez, Ajá. pero no me quiero quedar con la duda. Ajá. Quiero regresar a
a la cruz de los dos ladrones, ese rato quedé inquieto. Ajá. Y todavía lo estoy, así que estoy seguro en lo que he creído, pero me gustaría que usted me pudiera responder la pregunta, Ajá. sí o no y por qué. Ok, en este tiempo que vivimos, si alguien acepta a Jesús como su Salvador, o se entrega su vida a Jesús, pero si no guarda el sábado en este tiempo, ¿será que se puede salvar? Yo dejaría eso con Dios, porque a lo mejor la persona nunca oyó del sábado, a lo mejor las personas que guardaban el sábado eran vecinos malcriados, que él dijo así, esta gente así, yo nunca quiero ser así. Y así que yo no sé, me imagino que depende de cada caso. Al fin de cuentas, si el Señor hubiera venido en 1846, ninguno de nuestros pioneros hubieran sido salvos porque ninguno guardaba el sábado. La hermana Juárez no guardó el sábado por varios años después de tener visiones. El pastor Juárez no guardaba el sábado porque no lo conocían. Inclusive cuando Bates le presentó el sábado, la hermana Juárez pataleó y se negó y dice, eso no, nunca tenemos que aceptarlo. Y finalmente lo aceptó. Así que los casos que usted presenta, yo imagino que la persona conscientemente sabe qué es y desobedece sabiendo, yo imagino que es un poco diferente que si la persona nunca supo o no supo claramente, porque hay personas que sinceramente creen que es el domingo, que así le han enseñado. Y mi hermana, ella es pentecostés, ajá, y ella no lo acepta, simplemente ella dice que somos personas legalistas ajá, y que de que ya quedó grabado, ella no acepta, aunque nosotros le digamos y le expliquemos, cierra su mente a eso, entonces no lo acepta, pero ella es una buena cristiana. Por eso digo, a mí me costaría, yo doy tantas gracias a Dios que Dios va a resolver esos casos. Y sin embargo, su hermana, por ejemplo, gracias, su hermana por lo menos no lo entiende, no cree. Sería diferente que si dice yo lo entiendo pero no me gusta, me incómodo. Así que esa es... Ajá. Porque yo la llevé al trabajo y agarró el libro y me dice, mira, dice, aquí dice que somos salvos por la gracia. Y yo digo, pero sí que eso sí lo entendemos. Nosotros entendemos perfectamente, pero ella no le cabe en la cabeza. Porque nosotros también entendemos esa parte. De que también nosotros creemos que vamos a ser salvos por gracia, no por la ley. Exacto. Pero ella piensa que nosotros estamos aquí por la ley, no más por eso. Y sabe una cosa, nosotros a veces somos un poco culpables por eso. Yo el otro día fui a una iglesia por allá, estuve en Interamérica en un lugar, y entré a la iglesia casi grande como esta, los 10 mandamientos allí. Y está bien, pero la persona que no conoce, así son los adventistas, es la ley, es la impresión que damos a veces. Pero Dios es grande y Él trabaja y tiene paciencia. Mi hermano allí, después acá, y termino. Pastor, yo quisiera sugerir a los hermanos que estudiemos el libro que aquí se nos compartieron dos libros suyos hace poquito, el Carpintero y la Carta a los Romanos. Ajá. Y el capítulo 6 está explícitamente explicado eso que está explicando ahorita. Ajá, ya. Y ahí queda clarito y está bien fácil encontrar la respuesta. Sí, yo creo, sin embargo, que a veces eso, nosotros hemos dado una impresión y mucha gente nos conoce por la impresión que tenemos. Hace un tiempo hicieron un estudio muy interesante aquí en Estados Unidos, de todo el país, la Organización Adventista, y creo que el 45% de la gente en este país conoce a la Iglesia Adventista. Y de los 45, no me acuerdo bien el porcentaje, un buen porcentaje nos confunde con testigos de Jehová y mormones, porque no saben mucho. Y la mayoría de los que nos conoce es porque somos legalistas. Es la impresión que hemos dado a veces. Y por eso yo decía, nosotros tenemos que cambiar esa percepción. Nunca minimizar la ley, jamás. Y sin embargo, usarla legítima. Déjeme ilustrar un poquitito esto que estamos tratando de decir. Ay, perdón, usted quería decir algo y yo lo... Sí, solamente, pastor, que recordemos que la misma Biblia lo dice, usted mismo lo dijo, hay otras ovejas que están en otros servicios. Y muchas veces el por qué no guardan eso a su tiempo el Señor nos va a llamar. Y otro punto que muchas veces tal vez, como dice usted, por el mal testimonio que nosotros damos, es porque ellos no están aquí. Porque nosotros, aún sabiendo, muchas veces hacemos el sábado lo que nosotros queremos.
Lo hacemos reuniones familiares, lo hacemos para él, para los. Y el, Es la verdad. y el Señor quiere que haya un rebaño y un pastor y un día habrá. Es que a veces es un asunto de énfasis. Si ponemos el énfasis cargado aquí en la ley, es legalismo. Si ponemos el énfasis solo aquí, es eso una vez salvo, siempre salvo, que nosotros no creemos. Creemos que esto aquí, que yo traté de presentar ahora aquí, es un paquete, que las dos cosas van juntas, no se pueden separar, pero es como justificación y santificación, que veremos esta mañana. La justificación es un decreto, pero que inicia un proceso, no se puede separar. Ese es el asunto. Yo leí hace un tiempo, había una serie de artículos en la revista Adventista, y un señor trató de explicar algo de esto, y decía que contó la historia, que había dos muchachos que estaban caminando un día junto a un lago que estaba congelado. Nosotros vivimos en Michigan varios años y el lago Michigan se congela y uno puede caminar, y ustedes aquí deben tener hielo también. Ellos estaban caminando sobre el lago los dos y un muchacho se aventuró a caminar un poco más adentro, más adentro, más adentro, y de pronto se rompió el hielo y se fue para abajo. Y el amigo dice, pero ¿cómo hago para salvarlo, para sacarlo de aquí? Si yo me voy allí para darle la mano, se rompe para mí también. Y en ese momento parecía la solución. Había un palo bastante largo y agarró el palo, lo sacó así, y dice, cuando asome la cabeza a mi amigo le voy a decir que se agarre del palo. Y efectivamente, la cabeza apareció y dijo, agárrate del palo, hermano, y yo te salvo. Así que lo estaba sacando, digo, estaba casi fuera, resbaló y se fue para abajo. Dijo, ¿será que tendré otra oportunidad? Y apareció otra vez y dijo, agárrate más fuerte, casi te salvé, no sueltes, agárrate. Y se agarró, cuando venía saliendo se resbaló. Y dijo, ¿qué hago? Tendré otra oportunidad. Y cuando asomó la cabeza otra vez y quiso gritarle que se agarrara más fuerte, el amigo le gritó, hermano, da vuelta el palo. Resulta que la punta del palo que había sacado allí tenía hielo. Y el hielo resbala. Así que dio vuelta el palo, le dio la punta seca, y con la punta seca, el mismo palo, pero lo dio vuelta. La otra punta. Y a veces nos pasa a nosotros con la ley también. Tenemos que darle la otra punta primero. La ley resbala. No fue dada para salvar a nadie. Pero no hay que tirarle, hay que dar la vuelta nomás, porque es parte del mismo palo. Hace un tiempo yo usé esta ilustración en una iglesia y un hermano levantó la mano. A ver, pastor, dice, yo estoy de visita acá, dice, pero cuando vaya a mi iglesia le voy a pedir a mi pastor que dé vuelta el palo. Dice. Así que no sé qué habrá estado predicando el pastor, pero le voy a pedir que dé vuelta el palo. Así que, hermanos, no hay controversia, no hay problema entre la ley y la gracia, siempre y cuando la gracia nos lleve a obedecer y la ley nos muestre el camino, la voluntad, lo que es la voluntad de Dios. Pero la salvación es por la gracia de Dios, una gracia que motiva. Yo el libro de Romanos que ustedes tienen, puse el título Romanos y el subtítulo El poder transformador de la gracia. Porque la gracia no es barata, transforma, cambia y nos ayuda a vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Entonces, yo creo que vamos a tener una especial ahora, me entiendo, y yo voy a tener otro asuntito que quisiera decir todavía.